Bienvenidos a un nuevo video. Ahora les hablaré sobre el lenguaje de señas mexicano. Durante los años 90, la Organización Mundial de la Salud consideró que aproximadamente el 10% de la población mundial tenía alguna discapacidad, y este porcentaje podía variar según el país. A partir del 2001, la OMS hizo oficial el uso de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, CIF. La CIF define a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social, pueden impedir su participación plena y afectiva en igualdad de condiciones a los demás. Según Alvarado, en el 98, la discapacidad auditiva se refiere a la falta o reducción de la habilidad para oír, claramente debido a un problema en algún lugar del mecanismo auditivo. La pérdida de la audición puede variar desde la más superficial hasta la más profunda, a la cual comúnmente se le llama sordera. Según Verdugo, en el 2002, el momento en el que se obtiene la discapacidad tiene importantes efectos en la adquisición del lenguaje oral, ya que el infante puede adquirirla antes de hablar, que sería precolutiva, o después de hablar, que sería poslocutiva, lo que determina gran parte de su tratamiento y rehabilitación. La OMS señala que entre 1 o 2 por cada 1000 de los recién nacidos llegan al mundo siendo sordos profundos o severos. Es importante hacer mención que desde mediados del siglo pasado, los estudios lingüísticos sobre las diversas lenguas de señas en el mundo han brindado a los elementos suficientes para reconocer la lengua de señas como una lengua natural, la cual posee una gramática tan compleja como cualquier otra lengua. Asimismo, se reconoce que la adquisición de la lengua de señas es una herramienta fundamental de comunicación y aprendizaje para las personas con discapacidad auditiva. Las personas con discapacidad auditiva conforman una comunidad que se caracteriza por la unión, poseen una cultura y una lengua diferente. Se reconoce dicha lengua como parte de su identidad, la cual los cohesiona y distingue como miembros de una minoría lingüística. ¿Qué es el lenguaje de señas mexicano? La discapacidad implica la limitación de alguna función. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, la limitación se encuentra asociada a la función de la comunicación, que por desgracia en nuestra sociedad la comunicación se ha centrado en la oralización. Por tal motivo, la capacidad de socializar de las personas con discapacidad auditiva ha sido restringida. El uso y manejo del lenguaje es una de las formas por medio de las cuales expresamos nuestro concepto del mundo, así como una herramienta de entendimiento y aprendizaje. La lengua natural de las personas con discapacidad auditiva es la lengua de señas, ya que surge de la forma espontánea en la interacción diaria en respuesta a su circunstancia de vida, en la relación con la limitación auditiva, y por lo cual sus canales de emisión son corporales, espaciales y los de recepción visual. Las personas con discapacidad auditiva nacen con la capacidad biológica del lenguaje intacta, es decir, que el desarrollo de este es factible mientras no cuente con alguna limitación. Sin embargo, en muchos casos su discapacidad auditiva limita el aprendizaje del idioma o del lenguaje oral que persiste en su medio. Debemos entender que los estímulos que pueden activar el aprendizaje de la lengua oral no acceden de modo regular al cerebro, debido a que el canal auditivo está bloqueado. Sin embargo, la persona con discapacidad auditiva puede captar información por otros sentidos y emitirla. Por lo tanto, necesita el contacto pleno con la lengua. En la historia del lenguaje de señas, a partir del 2003, la lengua de señas mexicana se declaró oficialmente una lengua nacional. Anterior a eso, la principal metodología educativa en el país se centró en el oralismo, la cual basaba su enseñanza en el empleo a la voz y a la lectura de labios.
En el artículo 14 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala que la lengua de señas mexicana es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. La expresión "español señado" se refiere a signos que utilizan las señas del lenguaje de señas mexicano, pero se distingue por seguir el orden de las palabras en la estructura de la oración. El español señado no debe ser empleado por intérpretes en ningún contexto. Una de las características de las lenguas de señas en general es su forma de transmisión visual, lo cual anteriormente representa el primer obstáculo para su divulgación. No obstante, las limitaciones que han existido históricamente para la enseñanza formal de las lenguas de señas, en la actualidad, la tecnología, redes sociales y medios de comunicación apertura una cadena informática que vincula instituciones y personas capacitadas en el uso de lenguas de señas mexicano. Otra problemática a la cual se enfrenta esta lengua de señas mexicana son las diferencias que se presentan entre los países y las regiones, como sucede en los idiomas orales. En México existe la lengua de señas mexicana, aunque en cada región se ha llegado a aportar a dicha lengua de acuerdo a sus costumbres y a su cultura. Existen diversos factores a los cuales podríamos atribuir la variación de una lengua de señas de un mismo país. Entre ellos podemos mencionar que hay pocos profesionistas capacitados en la lengua de señas mexicana, que hay una falta de contacto entre las personas con discapacidad auditiva para el uso y difusión de esta, que está la creencia equivocada por parte de las instituciones en las cuales está la familia, la escuela, la religión, que consideran que la lengua de señas mexicana limita el desarrollo de la persona con discapacidad. Y también está el uso de los modismos y términos empleados en forma personal, cuyo significado es solo atribuido por quien la emplea. Su composición. La Unión de Sordos de México señala que la lengua de señas es una modalidad del lenguaje humano que no hace uso de la voz. Es importante entender que la lengua de señas mexicana es la respuesta de la comunidad de personas con discapacidad auditiva ante la necesidad de comunicarse con su entorno. Y como cualquier otra lengua, su función es poder permitir el acceso a la comunicación, facilitando al usuario el acceso directo a todas las funciones lingüísticas y el conocimiento, y posee su propio vocabulario, así como un sistema de reglas morfosintácticas, semánticas y pragmáticas. La lengua de señas mexicana es muy diferente del español, con las conjugaciones del verbo completamente distintas, tienen un diferente orden de las palabras y disminuye el uso del verbo ser. Las principales diferencias entre las lenguas orales y las lenguas de señas son que las lenguas orales se basan en su estructura y la lengua de señas se basan en su funcionamiento. ¿Cómo aprender la lengua de señas? Querer aprender la lengua de señas mexicana es equivalente a desear aprender otra lengua. En primer lugar, debemos entender que la diferencia se ubica en el hecho de que para su emisión y recepción se utilizan los canales de comunicación. Este es visocorporal, en el que se usa la visión y el cuerpo, a diferencia de las lenguas que comúnmente conocemos, las cuales en su mayoría son audio-orales, en las que se usan el oído y la voz. Y por lo tanto, para aprender el lenguaje de señas mexicano, debemos recordar: primero, debes concentrar tu atención, tu memoria y tu percepción en los estímulos visuales. Debes de tener los matices de entonación, pronunciación y acento serán transmitidos por una comunicación no verbal. Aquí existen señas semejantes que se diferencian por la orientación espacial en torno al cuerpo, la variación de la expresión facial, un uso de la seña en cuanto al contexto de la conversación y el movimiento de la seña dentro del espacio. Lo más importante es para aprender el lenguaje de señas mexicano, debes practicarla con personas que hacen uso de ella, de preferencia con las personas con discapacidad auditiva.
Y esto es lo que nos puede hacer como profesionistas del área de la salud, darles un mejor espacio de confianza y de seguridad a nuestros pacientes, de que ellos van a estar seguros que les vamos a entender y que van a poder expresar lo que sienten y el cómo ven y cómo van a ver después de que nosotros los hayamos atendido. La discapacidad no nos hace diferentes. Todos merecemos el mismo trato y respeto. Atienda a cada persona sin diferencias, sin discriminación. Acude a un licenciado en optometría.